Recientemente vi un video del usuario Galaga Sendokai que Sendokai se viene, pero siguiendo con el tema, estoy totalmente de acuerdo con los puntos que mencionó en sus dos videos abordando el tema. Sin embargo, creo que hay cosas que él no consideró tanto para su argumento, detalles que no solo están presentes en el manga, sino también fuera de él. No voy a contradecirlo en este video, más bien voy a justificar por qué parecía que Naruto no hizo nada durante el time skip, cuando en realidad sí lo hizo, así que empecemos. Pero antes recuerden suscribirse porque quiero formar una comunidad en mi canal y así tener mi botoncito plateado y una colección de mangas para mi setup. Pero bueno, en primer lugar está lo obvio, Naruto mejoró su resistencia y aguante en el time skip. Esto queda muy en claro tanto en el anime como en el manga. Cuando observamos las peleas en la época del Naruto chiquito, en casi todas las peleas él terminaba en el hospital o con heridas en el suelo. Sin embargo, eso ya no fue tan así en Shippuden. Naruto peleó contra Deidara, buscó a Sasuke, enfrentó a Orochimaru y luego a Sasuke nuevamente. Después regresó a la aldea y se puso a entrenar rápidamente. Es cierto que muchos podrían argumentar aquí que se debió al Kyuubi que Naruto aguantara tanto, y si bien le proporciona regeneración y le ayuda considerablemente, en la época del Naruto chiquito eso no era suficiente para salir ileso a las peleas. Increíblemente, en Shippuden Naruto jamás terminó en el hospital debido a un enemigo. Solo se me viene a la mente un momento cuando usó el Rasen Shuriken por primera vez, pero ese daño fue más por su propia culpa de la técnica que un daño por un enemigo. El segundo punto a considerar es la comprensión de sus técnicas. En el Naruto chiquito, a pesar de todas las peleas, Naruto no sabía nada de taijutsu, ni tenía conocimiento sobre genjutsu. No obstante, en Shippuden claramente dominaba el taijutsu básico y entendía el funcionamiento de los genjutsus. Incluso llegó a dominar el Rasengan base y se lo enseñó a Konohamaru en base a su conocimiento. Ya para concluir, pues, una última cosa, tenemos un factor externo al manga, que es la dinámica de la obra. Al principio Naruto no trataba sobre ninjas que destruyen montañas ni de marcianos, por lo tanto Kishimoto puede que no tuviera en mente darle a Naruto una nueva técnica después del time skip. De hecho, los personajes normalmente no poseían tantas técnicas, la mayoría de los genin conocían de 1 a 3 jutsus. Eso de que a Kishimoto se le fue la escala de poder a medida que avanzó Naruto no es algo que yo teorice, muchos youtubers y fans han comentado y notado esto. En el caso del time skip de Naruto, a pesar de lo que argumenté en este video, debido a la escala de poder y a la pésima planeación de la obra, Naruto quedó como alguien que no prosperó en su time skip.